Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Pizarra Rebelde, donde nos adentraremos en una biblioteca, pero no cualquier biblioteca. Imaginen una biblioteca de noche con velas encendidas, libros que se abren solos y personajes que salen de las páginas, con un cartel gigante que dice silencio, los géneros literarios están debatiendo. Claro, y se genera una discusión bastante fuerte porque cada género busca hacer su trabajo. Por ejemplo, una novela busca narrarnos una historia, el teatro busca narrarnos la obra en vivo y la poesía busca transmitirnos esta obra de una manera más profunda. Y ahí es cuando llega el romanticismo diciendo tipo, rompiendo todas estas reglas, pues creando una unión de todos estos géneros. Exactamente, aunque suene un poco exagerado, el romanticismo nace como una forma de subversión entre los géneros literarios y la forma en la que estos se expresaban en la época. No podemos ver los géneros literarios como una estructura súper estricta, irrompible e inamovible, sino más como algo que se va adaptando a lo largo del tiempo. Y es por esta razón que nace el romanticismo, como una forma de demostrar que, mira, podemos mezclar todos estos géneros y crear algo asombroso. Por eso, en el podcast de hoy nos enfocaremos en una pregunta clave. ¿Por qué están los géneros literarios y las grandes obras se la viven rompiéndolas y mezclándolas bastante? Y también surge la duda de que el romanticismo ¿fue un movimiento literario o fue lo que rompió toda la rebelión contra todas estas normas y todas estas reglas fijas? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Preparen su paciencia con la melancolía porque hoy nos van a acompañar personajes como Goethe, Mary Shelley y muchos fantasmas literarios más. Partamos por lo básico. Cuando hablamos de géneros literarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, podemos conceptualizarnos como una categoría de ciertas obras que tienen temáticas comunes. Por esta razón existen las categorías principales que son la lírica, la épica, la tragedia y la comedia. Podemos inclusive decir que desde la época de Aristóteles ya se estaba empezando una conceptualización de estos géneros. Es por eso que, por ejemplo, él decía que la literatura tenía una forma estética y una forma de mímesis de la vida común. Por esto es que nacen estas categorías. O sea, que el género es como una etiqueta, pero una etiqueta peligrosa. Porque si lo usamos de la manera correcta, esto nos ayuda. En cambio, si lo utilizamos de la manera incorrecta, esto encierra la obra. Por ejemplo, si catalogamos una obra diciendo esto es una novela, nos orienta, pero también puede hacer que olvidemos que una novela también puede contener cartas, poemas, temas reflexivos, filosóficos, entre otros. Y esto no quiere decir que deja de ser una novela. Al contrario, sigue siendo una novela. Bueno, entonces podríamos decir que la clasificación clásica sería la lírica, la narrativa y la dramática. Sí, sin embargo, desde la época clásica y neoclásica llegamos a ver una mezcla de estos géneros básicos. Por ejemplo, existió la tragicomedia, por ejemplo, en la obra Celestina. Sin embargo, gran parte de estas obras estaban también orientadas al teatro. Por ejemplo, en la tragedia o en el drama podíamos tener a Shakespeare con Hamlet, con Romeo y Julieta, con Otelo, y esta es una forma de clasificarlo. Y además los géneros literarios no son fósiles ni mucho menos están muertos, al contrario, estos están vivos y constantemente van cambiando y buscan mezclarse. Bueno, y esto es perfecto para el romanticismo, obviamente, ya que entra como salta esas normas. Sí, inclusive antes de la época del romanticismo, Todorov describe que los géneros literarios, o sea, la literatura es necesaria clasificarla en géneros. Sin embargo, estos géneros no son estáticos, ni son una cárcel para las obras literarias. Simplemente es como, no una normativa, sino como una forma característica de decir, mira, mi obra trata sobre esto o mi obra trata sobre lo otro. Como cierto orden, pero igual sigue teniendo esas libertades, esa como imaginación. Claro, porque es cuando va a entender que el romanticismo no se limita. Exactamente. Vamos con el romanticismo. Muchas veces se piensa que el romanticismo es este amor, estas cartas, perfumes y mirar sobre un balcón. Bueno, eso es un error porque el romanticismo sí tiene amor, pero también tenemos que entender que también tiene temas como la muerte, la rebelión, piratas, incluso sirenas.
y no solo se basa en el amor, sino que es como una mezcla de todos estos temas juntos. Claro, porque el romanticismo nace de un movimiento artístico que buscó desafiar la ilustración y el razonamiento. ¿Qué pasa? Cuando el romanticismo nace, que fue a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, nace como esta rebelión contra las monarquías. Nace a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Es este movimiento que te dice, mira, ya basta del orden y la razón. Nosotros somos personas sintientes y lo que nos hace seres humanos es justamente eso que sentimos y expresamos, es el yo individual. Entonces el romanticismo nace como esta forma de expresión del yo, de las emociones y los sentimientos. Alejándonos un poco de la cosmovisión de lo que es romanticismo, que lo asociamos, como tú dijiste al principio, con el romance, con el amor, realmente el romanticismo tiene mucho más que ver con las pasiones ocultas del ser humano, con la condición humana como tal. Entonces no es esta estética, sino como la respuesta cultural a una sociedad en cambio. Claro, porque el romanticismo yo diría que se enfoca más en los sentimientos y no en la razón ni en la lógica. Sí, es por eso que podemos ver, por ejemplo, en diferentes obras, que no, por ejemplo, Mary Shelley, que nos muestra una situación fantástica en la que crean un monstruo. Eso es algo que no entra dentro del raciocinio lógico o no entra dentro del razonamiento que era la razón pura y las ideas puras de la ilustración. Claro, porque agarrar ahí varias partes y combinar algo, exacto. Entonces, claro, cuando Mary Shelley nos habla de esto, nos está hablando realmente es de una condición humana particular. Y no es solamente ella, varios autores, como tú mencionaste al principio, Goethe, inclusive Emily Bronte, también hablaron sobre esta condición humana. Y un punto neurálgico del romanticismo es que no solamente la condición humana y el yo individual desde dentro, sino también la expresión de afuera. La naturaleza como personaje en las novelas y en las historias es esencial. Existen poemas, por ejemplo, Edgar Allan Poe en Annabel Lee nos narra una ciudad junto al mar, y él mientras nos narra cómo era esta ciudad junto al mar, nos narra la pérdida de un amor. Entonces aquí podemos ver también que están los temas del duelo, de la muerte, de la tristeza, de estas condiciones humanas tan puras. Claro, porque es que muchas veces en las obras también vemos que los sentimientos de los personajes se mezclan con la naturaleza. Por ejemplo, en muchas obras podemos ver que cuando un personaje se encuentra sufriendo o triste, afuera está lloviendo o hay un clima bastante apagado. Entonces, el romanticismo sería entonces como el micrófono para el alma, para esa parte de nosotros emocional que no tiene tanto razón. Ahora conectamos las dos partes, géneros literarios y el romanticismo. ¿Qué hizo el romanticismo con los géneros? Es interesante porque el romanticismo viene a romper con esta idea de rigidez de clásico y neoclásico y nos muestra una expresión más liberadora y libertadora del arte literario. Entonces acá podemos ver una mezcla diversa, por ejemplo, entre poesía y prosa, entre tragedia y comedia, e inclusive entre arte y naturaleza, que era algo un poquito más rígido antes que viniera esta corriente literaria. Claro, porque mientras que el neoclasicismo busca el orden, el romanticismo busca como que la libertad, mezclando tanto la tragedia como la comedia y el drama. Como por ejemplo, antes decían, no mezclen la tragedia con la comedia, en cambio ahora el romanticismo rompe todas estas reglas mezclando uno con otro. Y eso lo podemos encontrar en géneros concretos. Sí, claro, porque por ejemplo en el romanticismo en la poesía podemos ver que hay una mezcla de verso y prosa. En el romanticismo en la narrativa, surgieron un montón de subgéneros, por ejemplo la novela gótica, Drácula, Frankenstein, Edgar Allan Poe con sus diversas narraciones. También podemos ver novelas policíacas, narrativas de misterio, y sobre todo el aspecto de la fantasía también vino a incursionar dentro del romanticismo para mostrar cómo estos géneros pueden mezclarse, pueden coexistir y crear algo nuevo. Bueno, entonces, si los géneros tuvieran esta personalidad, la lírica sería como la intensa, la narrativa sería esta que es la amiga que te cuenta todos los detalles, absolutamente todo, sí. Y la teatral, la de teatro, sería esta dramática y literal. Empecemos con ejemplos concretos.
con Goethe y las penas del joven Werther. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, lo que pasa es que las penas del joven Werther nacen en 1776, una época prerromántica, pero donde estaba empezando a incursionarse en este género. Esta es una de las historias más importantes para el género romántico, inclusive este escritor es uno de los más importantes para este género, porque te narra la historia de un hombre que a través de cartas, que ya por ejemplo la narración a través de cartas es incursionar en algo diferente en la literatura, ¿no? Pero te narra estas cartas, cómo él se va enamorando de una joven, esta joven no le corresponde, y a través de toda esta narración tú puedes escuchar, o bueno, puedes leer, mejor dicho, cómo él se siente, cuáles son sus emociones internas, cómo él se relaciona con las personas que va conociendo y cómo él critica la burguesía de la época. Es una forma diferente de narrar. Es muy intrínseco de él, sí, totalmente. Claro, y es un personaje que nos da referencia a la melancolía, porque él con una simple pregunta muy breve, él nos transmite un sentimiento profundo. Sí, como diría, con palabras así bien rimbombantes, ¿sabes? Y con Frankenstein de Mary Shelley, por ejemplo, ella nos aborda un tema de, bueno, como estás comentando al inicio. Sí, es que Frankenstein también es otro tema relevante, porque no solamente literatura romántica, sino también este subgénero de lo que es la novela gótica. Ya no estamos hablando de amor, ya no estamos hablando de pasiones como con Goethe, estamos hablando ya de una criatura que está naciendo o fue creada en un mundo en donde se da cuenta que aunque él es el monstruo, estos otros seres humanos también actúan como monstruos. Y en esta obra podemos ver temas como la soledad, el rechazo social e incluso la ciencia. Es más reflexivo y bueno, con Cumbres Borrascosas que salió la película, pero no hablaremos de eso ahorita. ¿Qué puedes decirnos acerca de eso? Porque bueno, todas las adaptaciones de Cumbres Borrascosas han sido justamente un fracaso porque la historia, que es una historia muy de la época romántica, se habla sobre no un amor, sino un trauma generacional, un trauma familiar. Y este trauma y esta forma en la que los personajes lo llevan y expresan sus emociones, sus sentimientos, es justamente la base de la historia. Y no solo eso, sino que aquí incursionamos, o aquí podemos notar la importancia que tiene la naturaleza descrita en la obra con los sentimientos y las acciones de los protagonistas. Por eso tenemos a Heathcliff como un héroe, por decirlo así, típico de las novelas, que realmente es un villano, que realmente es malo, tiene malas acciones. Y esto es justamente la dicotomía de estos personajes en Cumbres Borrascosas, es la base de la época romántica. Los géneros literarios y el romanticismo siguen vigentes hoy en día en la sociedad y siguen siendo parte del arte y la literatura que consumimos. Ellos han forjado un camino para lo que conocemos actualmente. Espero que este podcast les haya encantado tanto como a nosotras. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, así que nos despedimos